Salmo 61. Confianza en la protección de Dios. Al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que los conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Seguimos en nuestra secuencia, un salmo diario para la gloria de Dios. Hoy nos toca analizar el Salmo 61. ¿Sí? Aquí en este salmo, la información que puede encontrar fue cuando David fue exiliado. Fue puesto en los confines de la tierra, al parecer cuando su propio hijo Absalón lo perseguía. En este tiempo David sentía que su dinastía estaba a punto de caer, de deshacerse. Dinastía es una familia que ha estado gobernando un lugar, un país, un territorio durante mucho tiempo. Entonces David sabía y sentía que podría ser el fin de su dinastía. Esto es lo que yo investigué sobre esto. ¿Por qué? Porque era su propio hijo. A él lo habían mandado a los confines de la tierra. Los confines de la tierra es un lugar donde separan los territorios. Es una línea muy delgada que los separa. En otras cuestiones también conseguí la información en que los confines de la tierra es la separación que tiene la tierra del espacio. ¿Sí? Y esto nos deja mucho que pensar, porque ahí se encontraba David, en los confines de la tierra, lejos del santuario, lejos de donde él podía adorar a Dios, en el santuario, ¿verdad? Aunque muchas de las veces vemos cómo David adoró a Dios en cuevas y corriendo peligro muy grande, como el que a veces nos encontramos tú y yo espiritualmente y en ocasiones físicamente, ¿sí? Y me impacta mucho esto, y este salmo es un salmo muy hermoso, en el que David se encontraba. Y este salmo empieza así. David empieza con: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Aquí David, estaba pues pidiendo a Dios que lo escuchara. Él tenía un clamor en su corazón. Solamente piénsalo, estaba exiliado, estaba solo, su propio hijo lo había traicionado, lo estaba buscando, su propio hijo, sangre de su sangre, lo traicionó. Entonces pues él le pedía a Dios que escuchara su clamor y que a su oración él atendiera. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Esto puede ser por la posición y en el lugar en el que David se encontrará. Dice: clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y empieza diciendo: oye, oh Dios mío, mi clamor. Entonces aquí podemos entender claramente que en este tiempo David sentía que su corazón se desmayaba de dolor. Él no podía más con todo lo que le estaba pasando. Él sentía una tristeza muy grande por todo lo que él estaba viviendo. Y muchas de las veces nosotros podemos experimentar eso cuando alguien nos falla. Cuando a veces tenemos nuestra confianza puesta en alguna persona o pensamos diferente y llega a haber alguna dificultad, podemos sentir esa tristeza de muy fuerte. Aquí David lo dice: siento que mi corazón desmaya.
Él sentía que su corazón desmayaba. Y muchas de las veces nosotros también podemos sentir que nuestro corazón desmaya cuando nos encontramos en estas situaciones parecidas a las de David. Dice, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Nosotros podemos leer este salmo, pero en ocasiones también nosotros nos hemos sentido como David. Y es muy bonito y ha sido de gran edificación a mi vida estar leyendo los salmos, compartiéndolos con cada uno de ustedes, porque me doy cuenta que David pasó por muchas de las situaciones por las cuales nosotros tenemos que pasar también, espiritualmente y también algunas literalmente, ¿sí? Aquí David le pide una cosa, dice, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Sí? Cuando yo leí esto que dice, llévame a la roca que es más alta que yo me imaginé una roca muy, muy grande. Y me imaginé a David pidiéndole eso. Y me imaginé a David sobre esa roca. Y después empecé a analizar y empecé a pensar, ¿no? ¿Por qué David pidiera esto? Nosotros sabemos que la roca es Cristo. Nosotros lo sabemos. Pero ¿por qué David pediría esto? Y analizando y pensando y meditando y orando, dije, pues si tú vas y te subes a una roca que es mucho más alta que tú, vas a ver todo demasiadamente pequeño. Solamente imagina que la roca es Jesús. ¿Cómo se van a ver todas las cosas si tú estás en Jesús? En la roca que es más alta que tú. Si ya literalmente pensando e imaginándote encima de una roca, ¿cómo se verá tu problema? ¿Cómo se verá tu angustia? ¿Cómo se verá tu dolor? Ahora, sabiendo que la roca es Cristo, ¿cómo se ha de ver eso? ¿Cómo se ha de sentir eso? Y aquí David le estaba pidiendo, llévame a la roca. ¿Por qué? Porque cuando él estaba sintiendo que su corazón se desmayaba, era porque en ese momento había perdido la vista a lo mejor de Dios. Y dice, llévame a la roca. O sea, él no estaba en la roca. Y no estoy diciendo que estaba fuera de la voluntad de Dios, sino que en su angustia y en ese desmayar de su corazón lo estaba abrumando. Por eso él clamó a Dios. Y nos puede pasar. Porque aquí está escrito, porque David es una muestra de que nosotros somos hechos del polvo y Dios lo sabe. Y que nuestras emociones a veces se mezclan mucho y nosotros tenemos que dominar eso. No es que seamos de piedra, mucho menos que seamos, muy, muy dominadores de nuestros sentimientos, sino que estando en Dios, Él nos trae paz a nuestros sentimientos y a nuestro corazón. Entonces podemos cumplir con que nosotros podemos dominar esos sentimientos con el poder de nuestro Padre. ¿En dónde? Cuando estemos en la roca que es más grande que nosotros, entonces veremos todo sumamente pequeño, entonces tendremos esa paz de Dios y entonces sabremos que todo lo que nos pasa tiene un propósito eterno. Fui a mi iglesia en la mañana y yo oraba y yo entré en la presencia de Dios y vi a una mujer que estaba abrazada de un cuerpo que estaba crucificado. Ese cuerpo es el de nuestro Señor Jesucristo. Y vi a esa mujer que se abrazaba con violencia de Él. Y yo podía ver que había cosas que le jalaban sus ropas, que le jalaban sus ropas, que le jalaban sus ropas. Y ella lloraba porque ella no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero entonces el Señor me reveló. Y el Señor le dijo, eso que te están quitando es de ellos. Déjaselos. Déjaselos. Y cuando el Señor dice esto, ella se abraza más de Él. Y empieza a dejar que todo eso sea quitado.
que todo eso sea removido, pero se abraza de Él. Oh, Señor, ¿qué quería decir eso? Que a veces tienen que pasar problemas, tienen que pasar situaciones para que se nos despeguen y nos quiten todos esos trapos de inmundicia y cosas feas que todavía nosotros como cristianos tenemos. Es como una purificación, como una purgación, y a veces nosotros nos duele porque somos carne, porque no entendemos. Pero cuando tú empiezas a entender que es por tu bien y que es de ellos y que se lo queden y por eso ellos lo pelean porque es de ellos, y lo que tú tienes que hacer es clamar y pedirle a Dios que te lleve a la roca que es más alta que tú, que es Él, que es su presencia. Lo único que tienes que hacer es agarrarte bien fuerte y no soltarte de Él. En oración, en lectura, en consagración, en que si viene el enemigo a hablarte cosas extrañas, tú estés agarrado de Jesús. Y yo veía esa escena y en su momento yo decía, ¿por qué no la agarra? ¿Por qué no la ayuda? Y entonces entendí que no se nos ha dado una cosa que nosotros no podamos soportar y que somos nosotros los que en esa purificación tenemos que agarrarnos de Dios y ser más el amor por Dios que de las cosas del mundo. Porque hay personas en las que pasan esta purificación y son arrastradas y son quitadas de la roca, ¿sí? Entonces David está pasando por una situación en la que él dice, mi corazón desmaya, mi corazón, o sea, no alcanzo yo a entender cómo se sentía David en estas situaciones tan terribles, o a lo mejor sí, en la que su propio hijo lo estaba buscando para matarlo, en la que su reino estaba a punto de ser terminado cuando sabía que de parte de él iba a tener una promesa, de parte de Dios tenía una promesa. Y muchas veces pasamos por esa situación. Dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. O sea, más que de lo que él estaba viviendo, me imagino que sentía todo ese acoso que a veces tú y yo sentimos, todas esas cosas, somos violentados espiritualmente porque la manera en la que el enemigo puede ganar es violentando nuestra fe y que nuestra fe mengüe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nos tenemos que fortalecer. Dice, y torre, tú me has sido mi refugio. Y torre fuerte delante del enemigo. O sea, cuando David se encontraba en situaciones terribles, y en esta situación, él recordó, Dios ha sido mi refugio. Llévame a la roca. Tú eres mi torre fuerte delante del enemigo. No puede entrar. El enemigo no puede pasar. Pensamientos del diablo ya no pueden estar. Porque Él es nuestra torre fuerte, el que nos cubre. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Él recordó la promesa que Dios le había hecho. Fíjense que yo analizaba en la mañana, tempranito, cuando estaba orando, ¿no? Cómo es que Jesús venció al enemigo cuando Él acababa de ayunar 40 días. En 40 noches, y el enemigo lo tentó, y él le respondió con la palabra, y lo hirió con la palabra, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo para atacar a todo ese tipo de huestes y de cosas, ¿sí? Y aquí hay una palabra con la cual tú lo puedes hacer, y él va a huir. Él no soporta las palabras de fe, porque el alimento del enemigo es el miedo, es el desánimo, es todo eso, y él va a seguir ahí si tú no lo enfrentas en el nombre de Jesús. Pero cuando tú empiezas a tomar la espada y la fe, que es lo que va a mover tu espada, porque tú puedes decir, no, yo tengo mucha fe, pero no crees la palabra, es imposible agradar a Dios, es imposible que ese poder salga. Entonces, es algo muy hermoso que tú recuerdes lo que Dios te ha prometido. Y aquí David ni siquiera se lo dijo a él, no se lo dijo al enemigo, se lo dijo a él mismo, y él se fortalece. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Él se recordó las promesas que Dios le había hecho, y vemos que infinidad de veces David se encuentra en estas situaciones de muerte. Pero en todas estas situaciones,
en el espíritu y en la oración, Dios lo fortalece y él puede decir, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Él se recuerda. Y con esto el enemigo huye. ¿Por qué? Porque hay un poder asombroso de fe. Y la fe es lo contrario de lo que el enemigo no tiene. Y entonces ya no se escucha nada de eso. Ya no hay nada de eso. Entonces cuando tú te encuentres en esas situaciones, tú puedes tomar esta palabra y fortalecerte en el Señor. Y creerlo. Porque la fe es un arma poderosa. Es un arma grande. Que tú le creas a lo que Dios te ha dicho. El alimento del enemigo es el miedo, la angustia, la depresión. Por eso nosotros tenemos que luchar contra eso. Por eso dice que nuestras armas, que nuestras batallas no son contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades del inframundo. Entonces, tenemos que tomar la armadura, la palabra, la espada, nuestro dardo de la fe, para que no entren esas cosas horribles y pensamientos que ni siquiera son ciertos, sino que son mentiras, porque Él es un mentiroso. ¿Sí? Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Dice su palabra que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando David recuerda esto, yo estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Él estaba asegurando y estaba seguro de que no importara lo que pasara, porque él ya se sentía en ese abrazo debajo de las alas de nuestro Padre. Pero recuerda que los salmos son oraciones. Recuerda que los salmos son palabras de personas que experimentan lo que tú y yo podemos experimentar a veces en la carne, en nuestros sentimientos. Pero es maravilloso y es algo que me impacta y que comparto siempre cuando puedo compartir con las personas. David se encuentra mal en alguna situación, en una situación de peligro, en una situación de depresión, en una situación de angustia. Él va al Señor, él ora, Dios lo reconforta, Dios lo fortalece, él alaba, él cree, él vence. El poder de la oración, el poder de creer en Dios. A veces nosotros no vemos la contestación de Dios inmediatamente, pero yo me asombro de lo que Dios hizo en mi vida. Yo me postraba y yo le decía, Señor, esta es mi situación, es lo que estoy pasando. Y se lo confesaba. Y tú sabes esto. Ayúdame con esto, por favor. Y te lo digo así, pero créeme que no se lo decía así. Créeme que no se lo decía así, sino se lo decía con un corazón quebrantado. Quebrantado. Y ¿sabes qué? Hace unos días que he visto la gloria de Dios en esa área que yo le estaba clamando. Es tan importante nuestra oración. Hoy puedo entender y te puedo decir que ores, que ores, que ores. No te canses de orar, aunque tú no veas resultado, no es a tu tiempo, es en el tiempo del Señor. Tú solamente ora, tú solamente estudia, tú solamente aférrate a Dios, como te lo digo, aférrate a Él y no te sueltes, que Él es la roca. Que Él, si Él ve que tú ya no te puedes sostener de Él, no dudará en tomarte, no dudará en darte una mano. Pero no se nos ha dado ninguna lucha que no podamos llevar. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Dios ha escuchado todas las cosas que tú y yo le hemos dicho. Él los ha escuchado. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Es algo bien hermoso. Tú y yo no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El Señor me hablaba, el Señor me decía algo sobre la patria. Fíjate que cuando yo desperté dije, bueno, pero patria no es la que celebran porque es el 15 del día de la independencia que celebran. Yo dije, ahora este sueño. Me puse a orar. ¿Y qué me dice el Señor? La patria celestial. Tu patria celestial. Y me dijo otra palabra también del Señor.
tus cuadros. Y lo analicé y lo investigué y me puse a trabajar en eso. Y es algo en lo que estoy trabajando, por eso tomé la decisión de estudiar la Biblia y compartirla contigo. Porque es algo muy precioso que el Señor hace. Entonces, nosotros tenemos la heredad de los que le temen a Él. Podrás pensar muchas cosas. Las personas, incluso como cristianos, podemos fallarte porque eso es normal, porque nosotros no somos perfectos. Ahora, yo no voy a justificarme ni a justificar a nadie. Hay uno que nos justifica y es Cristo. Y Él es el que pagará a cada uno según nuestras obras. Pero tú y yo estamos en la heredad de los que temen al Señor porque luchamos cada día, porque sabemos y le pedimos fuerzas para seguir adelante y no amamos lo malo, aborrecemos lo malo. Dice en su palabra que en un libro de los profetas mayores, me parece, dice, y te haré aborrecer tus obras. Y yo digo, sí, hasta nosotras, nuestras obras horribles que hemos hecho, las aborrecemos. Dice, días sobre días añadirás al rey. Después de pensar que su dinastía iba a ser perdida, después de pasar por esa angustia y de saber y de ver que su propio hijo lo iba o lo quería destruir, él dice, días sobre días añadirás al rey. Él era el rey. Y eso es lo que tú y yo debemos de pensar. Fíjense que a mí me ayudaba mucho cuando oraba. Yo me sentía muy triste. Yo oraba y yo le decía al Señor, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Y yo me ponía a orar, y cuando yo me sentía en su presencia, yo lo decía. Y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Y me alegré con los que dijeron, a la casa del Señor iremos. Y esa era mi fuerza. Y esa es mi fuerza y mi fortaleza. Y esa es de donde yo me tomo. Y eso es tomarte de Cristo. Tomarte de Él, porque es algo que te acerca a la salvación, que te acerca a su presencia. Eso es. Yo fíjate que a veces digo, Señor, y lo meditaba hace rato, Señor, tú me hablas de esta manera, me haces ver de esta manera, mis visiones, mis sueños, algunos son literales, algunos de mis sueños son tal cual, pero otros son como es que el que te digo de esta mujer. Y yo le decía, Señor, tú me haces ver así, pero quiero entenderlo. Entonces cuando tú pides eso, es lo que te digo, esa mujer estaba agarrada del Señor. Y a veces dicen, ay, ¿cómo va a estar agarrada del Señor? Mira, agarrarte del Señor es agarrarte de su palabra. Es lo que te estoy diciendo. Días sobre días añadirás al rey. David se tomó de Dios. Se tomó y se agarró, y aunque veía, y aunque lo jalaban, y aunque quería, y aunque el enemigo, creo ya ni estaba ahí. Ya había huido de la presencia, de la poderosa presencia de Dios. Ya había huido. Todo pensamiento fue llevado cautivo a la obediencia en Cristo. Se somete en el nombre de Jesús todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Padre Celestial. Sus años serán como de generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Estaba pensando él esto. Él estaba pensando solamente que Dios estaba preparando misericordia y verdad para que la misericordia y la verdad lo conservaran a él. Él no dijo, me van a conservar el alimento, aunque es muy importante cuidar nuestra alimentación porque somos el templo de Dios. Él no dijo, me va a conservar mis riquezas, aunque es una bendición tener riqueza. Él no lo dijo. Él dijo, misericordia y verdad me van a conservar.
nos van a conservar la misericordia y la verdad de Dios en nuestras vidas. Y en nuestras vidas vivir en misericordia y en verdad nos harán conservarnos, nos harán vivir en esta tierra, si Dios lo permite. Y si no, pues de Él somos. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Y así, dice que así Él va a cantar su nombre para siempre. Y Él va a pagar sus votos cada día. ¿Por qué cada día? Porque cada día tenemos la responsabilidad de cumplir a Dios de una o de otra manera las cosas en las que hemos prometido. La oración es cumplir un voto. La lectura de palabra, la palabra de Dios, cumplir un voto. La misericordia para nuestro prójimo, cumplir un voto. Amar a nuestros enemigos es cumplir un voto. Y infinidad de cosas que todos los días tenemos que cumplir. Sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y así es como damos por terminado nuestro salmo diario, con esta bonita reflexión, con este bonito tema que el Señor hoy nos deja. Recuerda, aférrate a Cristo. No importa lo que estés pasando, no te sueltes. Él es la roca más grande que tú. Y cuando estés en Él, todo lo vas a ver sumamente pequeño. Y vas a poder decir, cómo yo pude haberme sentido así por esto, cómo yo pude, y cosas así. Pero tenemos que seguir adelante en cada situación de nuestras vidas, ¿sí? Ya estamos por terminar. Ya estamos por terminar discúlpenme, se está metiendo aquí una llamada. Ya estamos por terminar nuestro tema, ¿sí? Ya le damos gracias a Dios por lo que estamos leyendo, por lo que estamos aprendiendo. Ya pude conseguir otro aparato para poder mandar los audios en WhatsApp, que es por esa razón por la que a veces tenemos estos problemas, porque no tengo el equipo, por así decirlo, pero ya, gracias a Dios, ya conseguí uno en el cual ya no va a haber este tipo de interrupciones, ¿sí? Seguimos con nuestra secuencia también de una palabra hebrea diaria, ¿sí? Y hoy nos toca la palabra Adonai, el Señor, mi gran Señor, ¿sí? Es nuestra segunda palabra, ¿sí? Estas palabras yo quisiera que fueran del diario, pero en ocasiones no me da tiempo, por lo mismo de que es un salmo diario. Hay que estudiarlo, hay que prepararse nuestra lectura diaria que estamos llevando. Y pues todo lo demás que hemos aprendido y que podemos seguir. También recuerda que es nuestro ministerio estar con nuestra familia. Es importante también no descuidar el área familiar, ¿verdad? Porque recuerda, y lo tengo en mi corazón, no podemos ser luz en las calles y tinieblas en nuestra casa, sino hay que ser luz en los dos lados. Vamos a orar para quedar por despedidos. Vamos a darle gracias a Dios y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos lleve a la roca que es más alta que nosotros. Bendito Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por todo lo que harás,
por todo, Señor, lo que tú has hecho por mí, Señor, y lo que has hecho por mis hermanos, Padre. Señor, a veces las situaciones, las angustias y todo lo que nosotros vivimos, pues no podemos contarlo con tanta libertad, Señor, pero sabemos que usted nos entiende y que usted sabe nuestras debilidades y que usted sabe que somos polvo, Señor, y que podemos entrar confiadamente al trono de gracia para el oportuno socorro, Señor. Yo te pido, Señor, la ayuda, la pronta ayuda para cada uno de mis hermanos que se encuentra por estas situaciones en las que tienen que ser limpiados, Señor. Que tú le des las fuerzas para que se aferren a ti, bendito Padre, bendito Señor, y que puedan salir victoriosos, Señor. Ponles hambre y sed de ti, en oración, en lectura, cumpliendo, Señor, nuestros votos, y uno de ellos es, Señor, no dejándonos de congregar, como muchos tienen por costumbre, Señor, que no nos dejemos de congregar. Danos hambre de estar en tu casa, Señor, que nos alegremos con los que dicen: a la casa del Señor iremos, Señor, y en tu casa moraremos por largos días, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Llénanos de tu presencia y de tu amor, Señor Jesús, y llévanos a la roca que es más grande que nosotros, Padre, y ahí permanezcamos, Señor. Donde está, Señor, esa barrera que no puede entrar el enemigo, Señor, sino que solamente estamos confiados bajo tus alas, bajo tus poderosas alas, Señor Jesús. Acércanos cada día más a tu presencia, Señor. Límpianos, Señor. Purifícanos, Padre, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Y si no estamos perdonando, Señor, como tú nos has dicho, Señor, enséñanos a perdonar y llénanos de tu amor, Señor, para que no busquemos en el mundo lo que solamente puede ser hallado en ti, Señor. Levanta al caído, Señor, levanta al caído, Padre. Acércalo a tu presencia, bendito Padre, bendito Rey. Tú, oh Dios, que no te alegras de que la gente se pierda, Señor, sino que tu gozo es que se arrepientan, Señor, y que encuentren la vida eterna, Señor, porque tú has muerto por cada uno de nosotros, porque de tal manera tú amaste al mundo, Señor, porque tú amaste a todo el mundo de esa manera, que tú has dado, oh Señor, una puerta para poder estar contigo, que ha sido tu precioso Hijo unigénito, Señor, para que todos los que en Él creamos ya no nos perdamos, no estemos perdidos en este mundo, sino que tengamos la vida eterna, y la vida eterna es usted, bendito Rey. Usted es la vida eterna, Señor. Cambia nuestra vida cada día, Señor. Púlenos, Señor Jesús. Estamos confiados bajo tus poderosas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Seguimos nuestra secuencia de un salmo diario. Que Dios te bendiga.